aquí conversar sobre el problema más grave que ha tenido Venezuela en los últimos 40 años, que es la pobreza. Venezuela fue el país que más progresó en el mundo a lo largo de por lo menos 30 años. Desde que Venezuela comenzó a comercializar petróleo en los años 20 del siglo pasado y hasta 1978 no dejó de crecer, pasó de ser uno de los países más pobres de América Latina a ser el país más rico del hemisferio, pasó de tener una pobreza cercana al 80% a tener 20% de pobreza, pero a partir del año 78 en adelante, todos los indicadores de desarrollo de Venezuela se vinieron abajo. Cambió la lógica. Los jóvenes ya no encontraron más oportunidades para hacer de su vida algo importante. Los padres de familia ya no tenían suficiente ingreso para darle de comer a sus hijos. La educación se dañó. En fin, los venezolanos tenemos una historia en la cual sus últimos 40 años, que van de 1978 hasta aquí, han estado signados por la pobreza. La pobreza fue el problema que nos hizo perder la democracia. Es tan importante superar la pobreza que todos los venezolanos deberíamos participar en las decisiones que nos hagan salir de ella, superarla. Y particularmente ustedes han sido invitados a participar en la emulación de las negociaciones que debe hacer la sociedad venezolana de un pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza. Vamos a comenzar a hablar de qué está involucrado en este pacto. El fenómeno de pobreza está asociado a que una familia o un individuo no tenga capacidades para construir su propia vida, para hacer de su vida lo que él quisiera. La sociedad venezolana necesita asegurar que en el futuro, tan pronto recuperemos la democracia, podremos progresar en paz, podremos mantener y perfeccionar la democracia. No debemos volver a fallar. En los años 80 del siglo pasado, la sociedad venezolana dejó que la pobreza creciese. No estuvo consciente de que eso nos haría perder la democracia, nos haría perder la convivencia en paz, haría que se destruyesen los sociales del país. Por eso es tan importante negociar y firmar un pacto para superar la pobreza, para asegurar que todos los venezolanos progresan. Ese pacto debe atender a las causas principales que explican por qué Venezuela no ha logrado salir de la pobreza desde los años 80. Y esas causas principales, a su vez, deben ser enfrentadas con estrategias y políticas públicas a las cuales se comprometa el Estado, los partidos políticos, los empresarios, los trabajadores, las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias. Es toda la sociedad venezolana que tiene que participar en una negociación que los comprometa, que nos comprometa a todos los venezolanos. ¿Y por qué ustedes? Los jóvenes líderes de hoy son quienes conducirán a Venezuela a lo largo de por lo menos 20 años que tendremos que mantener este pacto. Esa es una primera idea que hay que tener clara. La pobreza no se supera de un año para otro. Cuando veamos qué compone las grandes estrategias y políticas públicas para superar la pobreza, entenderemos mejor por qué no es de esperar que haya resultados inmediatos. Un hogar se mantiene en pobreza o profundiza su situación de precariedad por una serie de razones. Mucha gente, los especialistas hablan de que la pobreza tiene explicaciones múltiples. Una primera es la siguiente: si los adultos de la familia no logran insertarse de manera estable en la economía, es muy probable que no haya ingresos suficientes en la familia para sostenerse. Un segundo problema
que suele existir es que la calidad de la educación que han recibido los adultos o que están recibiendo los jóvenes y niños miembros de la familia no sea suficiente para las exigencias que la sociedad le hará, tanto para insertarse en la economía, como para convivir en paz, como para exigir lo que son sus derechos políticos. Una tercera fuente de problemas que pueden llevar a una familia a profundizar su situación de precariedad es la ausencia de un sistema de seguridad social. Los venezolanos no tenemos un sistema de seguridad social. Cuando un padre de familia se enferma, tiene una enfermedad grave, no puede seguir yendo a trabajar y no existe un seguro de desempleo que supla los ingresos que él no puede percibir. O cuando sucede con mucha frecuencia en los barrios venezolanos, se derrumba un cerro y se lleva por delante la casa modesta que tenía la familia y no hay unos ahorros con los cuales poder reconstruirla. Esa familia se encontró en una situación en la cual profundizó su precariedad. Y eso es así porque no existe en Venezuela un sistema de seguridad social. Lo que existe en Venezuela, el seguro social obligatorio, no ofrece ingresos suficientes a los trabajadores cuando han perdido la capacidad para trabajar, cuando están en edad de retirarse. En fin, no existe un sistema de seguridad social y una de las trampas de la pobreza más importantes es la ausencia de seguridad social. Los trabajadores venezolanos, las familias populares venezolanas, viven en barrios en los cuales los servicios tienen niveles de calidad deplorables. No se comparan con los niveles de calidad de los servicios que existen en las urbanizaciones, en la zona formal de la ciudad. Eso es una realidad que tenemos ya demasiado tiempo con ella. No solamente no es ético que los venezolanos permitamos que más de la mitad de nuestra sociedad esté viviendo esa precariedad en los servicios, sino que políticamente ya es insostenible. Y por último, una de las grandes fuentes de reproducción de la pobreza y la más importante en los últimos 40 años ha sido la manipulación populista clientelar que se hace de los grupos populares. Los grupos populares venezolanos son víctimas de la donación de la bolsa CLAP, del techo de zinc con el cual o contra el cual quien le ha dado esa donación le exige lealtad política. Los grupos populares venezolanos son manipulados o han sido manipulados por más de 40 años dentro del esquema populista clientelar que hemos vivido. Con eso se completan los temas fundamentales que debe resolver la sociedad venezolana. La sociedad venezolana tendrá que acordarse, tendrá que negociar y llegar a convenimientos sobre todos esos temas y sostener los compromisos por no menos de 20 años. Exigirle a los actores que se hayan comprometido, exigirles el cumplimiento de sus compromisos. Ahora, ¿a qué nos vamos a comprometer? Tenemos que comprometernos en dos tipos de cosas. Una, poner todas nuestras voluntades en alcanzar logros, que van a ser logros de todos nosotros, en alcanzar logros en la calidad de la educación, en la cobertura del sistema de seguridad social, en la mejora de la calidad de los servicios en los barrios. Y nos vamos a comprometer en obligaciones que cada uno de los actores que negoció el pacto debe cumplir. Y allí está, por ejemplo, el gobierno nacional con la calidad de la educación. La sociedad venezolana tiene que estar enterada permanentemente de cómo está progresando la calidad de la educación para exigirle al gobierno que cumpla con los compromisos que estableció. Lo mismo sucederá con la participación real en las decisiones políticas que tendrán los grupos populares. Allí los partidos políticos tendrán que obligarse, comprometerse a no seguir manipulando populistamente a la población. Y eso se los tendremos que exigir. Se lo tendrán que exigir ustedes y será un lapso que no será corto. La importancia de lo que ustedes van a emular en EVEN
es enorme. Es el tema más importante que tendrá que enfrentar la sociedad venezolana en los próximos 20 años. Ustedes son los líderes de mañana. Comiencen a participar en las negociaciones que ustedes tendrán que vigilar para que se cumpla, para que toda la sociedad venezolana pueda decir mañana: somos una sociedad de clase media.